Vamos a ver hoy la segunda parte de Bajo el trato de Dios. Y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a esto que veníamos viendo nosotros. Recuerdan que terminamos con un versículo bíblico, no sé si se acuerdan, con Juan 16:33, cuando Jesús dice: en el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que nuestra confianza está puesta en aquel que ya venció este sistema, que ya venció todo esto que lleva a la muerte a la gente, la está llevando a la muerte, la está llevando a la destrucción. Pero nosotros confiamos en alguien que derrotó a la muerte a través de la cruz, le quitó el aguijón a la muerte y nos dio vida. Y hoy en esta segunda parte quiero continuar con eso, pero para ir entrando a detalles bíblicos. Mientras hago una introducción, abran sus Biblias en Jacobo, capítulo 1, verso 13 al 15, que ahí vamos a apuntar ahora. Jacobo está inmediatamente después de Hechos. Es el libro número 28. Jacobos. Y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 1. Estamos en la página 1249 de la Biblia textual. Y voy a hacer una introducción. Cuando todos lo tienen, comienzo con una introducción. Vean ustedes. Como les mostraba el otro día, la diferencia entre tristeza y depresión. La tristeza no es depresión, pero la depresión tiene como una de las características emocionales la tristeza. Ni la tristeza ni la depresión, como ninguna otra enfermedad, y esto tiene que ser comprendido por nosotros, son pecado en sí mismos. Cuando uno está enfermo no está en pecado, porque ninguna enfermedad es pecado en sí misma. Aunque haya sentimientos de culpa, recuerdan ustedes que en cuanto a la tristeza o en cuanto a la depresión, junto con todas esas emociones, mayormente en la depresión hay sentimientos de culpa. Lo que se debe examinar es lo que produjo ese estado, el estado de tristeza o lo que llevó a esa depresión. Fíjense ustedes, hermanos, que lo que tenemos que observar, si es producto de decisiones o actitudes antibíblicas, es decir, malas decisiones. Pero cuando nosotros estamos en ese estado y nosotros vemos que nuestra tristeza la ha producido una mala decisión que hemos tomado, la ha producido un pecado que tenemos oculto, que ya cuando nosotros vayamos viendo la vida de David, vamos a ir viendo que la tristeza, esa tremenda y profunda tristeza y angustia que tenía en su corazón, era producto de un pecado no confesado. Siempre el pecado, el arrepentimiento y el pecado confesado a Dios, ¿no? Confesado a Dios, produce nuevamente esa comunión íntima con Dios y produce un gozo, una alegría profunda de haber restaurado esa comunión íntima con Dios. El arrepentimiento y la confesión de pecado traerá restauración a la vida. A veces cargamos mucho tiempo con cuestiones que tendríamos que habernos arrepentido o haber confesado antes. Y sabemos que están mal. Y sabemos que nos están produciendo daño en nuestro corazón. Pero también tenemos que entender, hermanos, que yendo a las rodillas delante de Dios y así derramando nuestra alma y haciendo confesión de pecado, podemos restaurar. Como dijo el salmista David, vuélveme el gozo de la salvación. Es decir, no la salvación, porque somos salvos, pero el gozo de la salvación, la alegría maravillosa y profunda de sentirnos en plena comunión con Dios constantemente. Fíjense ustedes los escalones del que nos habla Jacobo.
Jacobo capítulo 1, verso 13 al 15. Ténganlo en cuenta, hermanos. Porque esto que vamos a hablar ahora es como un embarazo, como un engendramiento, una concepción, un embarazo y un dar a luz. 1, 13 al 15. Primero, observen ustedes, nadie que es tentado, dice, nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios. Nadie que es tentado diga, soy tentado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En algunas oportunidades hemos escuchado, por ejemplo, he escuchado a una mujer que se metió con una persona, una mujer que supuestamente era creyente y se metió con una persona que era incrédula, totalmente incrédula. Entonces, ustedes saben que eso es incompatible, porque la fe con la incredulidad es incompatible, es como la luz y las tinieblas, no se pueden juntar nunca, es imposible. ¿O con qué concuerda Satanás con Belial o con el diablo? Nada, no concuerda en nada. Entonces tampoco concuerda que una persona creyente, que diga ser creyente, que diga ser cristiano, se meta con una persona incrédula, porque no va a concordar en nada. Entonces hablándole acerca de eso, esa persona, esa mujer, dijo, pero quizás Dios me lo puso delante como una prueba para que yo lo lleve a los pies del Señor. Y le digo, es más probable que te arrastre afuera, que Él te arrastre afuera, que vos lo arrastres adentro. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Después las amarguras, las angustias, las peleas, las batallas, amenazas con cuchillos y todo ese tipo de cosas llevó a un desastre. Pero se podría haber evitado eso si hubiesen escuchado el consejo de la palabra de Dios, se podría haber evitado. Entonces Dios no tienta a nadie al mal, ¿eh? Cuando nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, es decir, de nuestras propias ganas de portarnos mal. Fíjense ustedes, dice, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído. Esto es como un anzuelo, ¿sí? ¿Observaron ustedes alguna vez al pez? Da vueltas y está el anzuelo con una carnada. El pez es atraído por la carnada. Él no ve el anzuelo que lo va a enganchar, él ve la carnada. Dice, cuando uno es atraído y seducido por la propia concupiscencia. Esto es como un engendramiento. Primero viene el engendramiento, la concepción en el útero. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, engendra pecado, y el pecado, siendo consumado, es decir, si el pecado no se consumara, quedaría allí, quedaría simplemente como una atracción fatal y hasta ahí llegó. El problema es cuando el pecado es consumado, da a luz la muerte. Y la muerte en estos casos siempre es separación, thanatos. La palabra thanatos es separación. Entonces uno queda inmediatamente, cuando ha pecado, queda inmediatamente separado de Dios, separado de la comunión con Dios. Aunque el cristiano es cristiano y sigue siendo salvo, queda separado de Dios. Entonces, ¿cómo se ordena eso? Y eso se ordena haciendo una confesión de pecado. El problema es que lo mejor es no haberse metido nunca en ese pecado, aunque haya sido tentado, porque permítanme decirle, la tentación no es mala. Por supuesto que no tenemos que andar siendo tentados todo el tiempo, o caminando en la cornisa. Procurando siempre, fíjense ustedes que de cualquier cosa Dios nos dice que busquemos su voluntad. Pero de la fornicación dice huid. Directamente dice huid. Si tenés buenas piernas, usalas. Huid. Y ahí, huid. Porque una vez que pasaste el límite, viene el pecado y el pecado produce muerte, produce separación. Y esa separación es la que produce tristeza y en muchos casos depresión. Una depresión tan profunda que después es casi, si no fuese por el Señor, sería imposible sacar a las personas de él. ¿Pero por qué sucedió eso, hermanos? Sucedió eso por negligencia nuestra. Porque en ese caso hemos sido negligentes nosotros.
Esos son los escalones en bajada que Jacobo nos muestra. Aunque un cristiano que sufre depresión o cualquier otra dolencia quizás nunca se recupere totalmente, Dios puede usar eso para su gloria. Cuando una persona, hermanos, pasa cualquier tipo de enfermedad, cualquier vicisitud, cualquier cambio en su vida cristiana, cualquier cosa de esa, siempre Dios la va a usar para su gloria, porque Dios no desecha nada. Aunque una cosa es que Dios nos pruebe y otra cosa es que nosotros seamos tentados y nos metamos y nos embarremos con el pecado. Son dos cosas diferentes. Y tenemos que aprender a distinguirlo, para no echarle la culpa a Dios de cosas que no tienen la culpa. Hermanos, porque es muy fácil, como desde el huerto del Edén, echarle la culpa a Dios por las cosas que nos pasan cuando en realidad hemos sido culpables nosotros. Por malas decisiones, por decisiones antibíblicas cuando Dios nos está diciendo una cosa. Y nos podemos ahorrar muchos dolores de cabeza y nos podemos ahorrar muchas enfermedades. Fíjense, mis queridos hermanos. Veamos algunos casos en que la depresión tuvo un desencadenante por una emoción fuerte. Ustedes dicen, ¿un cristiano puede estar deprimido? Sí, puede estar deprimido. Y no es un demonio, hermanos. A veces va una persona deprimida a una congregación y le reprenden el demonio de depresión. Sí, hay demonios que producen depresión. Pero no podemos andar viendo demonios detrás de cada enfermedad. ¿Se entiende? Entonces no, hay personas que por causa de la depresión andan desesperadamente buscando una solución, y la solución muchas veces está simplemente en una profunda confesión de pecados o en un profundo arrojo en las manos del Señor para que Él haga lo que tenga que hacer, porque Dios en su tiempo hará su obra. Les muestro la vida de una de las personas al que se lo llegó a llamar el príncipe de los predicadores. Él vivió allí entre 1834 y 1892. Carlos Haddon Spurgeon. Muchos coinciden en que es el príncipe de los predicadores. Realmente hoy en día todavía se siguen usando los sermones de él. Spurgeon sufría de profundas depresiones. Pero él no siempre fue depresivo, hermanos. Fíjense ustedes lo que dice él. Que dice, en un tiempo en que en su escalada de éxito como predicador, por ejemplo, fue una congregación a hacerse cargo, había 40 personas y en 2 o 3 meses llegaron a pasar 400 personas a escucharlo, cosa que a mí no me ha pasado. Dice, en una de sus reflexiones dice, el éxito, lejos de exaltarme, me lanzó a la más profunda depresión. Pero el problema se agravó cuando en un día en que recién estaba comenzando una de sus reuniones, alguien de la multitud, Spurgeon tenía muchos enemigos, hasta la prensa, llegaron a llamarlo el bufón o el payaso del púlpito. Alguien de la multitud gritó ¡fuego! ¿Sí? Y se produjo una estampida y murieron 7 personas aplastadas y otras 28 heridas. Ese día se habían reunido cerca de 5.000 personas para escuchar a Spurgeon. En esa estampida murieron 7 personas. Eso fue lo que profundizó en su vida la depresión, porque, claro, son como preguntas sin respuestas. Y uno dice, ¿cómo le pudo haber pasado a un siervo de Dios, pudo haberle pasado esto? Es que el tema está allí, hermanos. Todo lo que Dios permita en nuestra vida tiene un propósito. Y fíjense ustedes que Él mismo dijo, el éxito, lejos de exaltarme, me lanzó a la más profunda depresión. ¿Por qué? Porque ustedes observan cuando los predicadores tienen mucho éxito, cómo empiezan a exaltarse y creer que son ellos los que tienen el éxito y no que Dios se los está dando. Entonces muchas veces Dios guarda la vida de sus siervos a través de aflicciones, como le pasaba con el apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes? 3 veces oró él
para que le quitaran el aguijón, para que le quitara ese aguijón, ese mensajero de Satanás que constantemente lo aguijoneaba, que probablemente era algún tipo de enfermedad que lo avergonzaba, quizás podría haber sido epilepsia, podría haber sido un problema en los ojos, hay varias versiones. Pero más allá de eso, eso lo avergonzaba y en lugar de llevarlo a exaltarse por el éxito, lo humillaba. Y eso lo mantuvo humilde toda la vida. Recuerden que el apóstol Pablo fue el único que fue llevado al tercer cielo y Dios le mostró y le habló cosas las cuales ningún hombre pudo escuchar jamás. Y a causa de esas revelaciones pudo haberse exaltado, hermanos. Pudo haber dicho, ajá, yo estuve en el tercer cielo, ¿y ustedes dónde? Pero no pasó eso. Y si Dios usa ese tipo de cosas, y Dios usa la aflicción para mantenernos humildes o mantenernos humillados, bueno, gloria a Dios, hermanos, porque Él cuida de nosotros. El hombre siempre tiende al orgullo. Todo hombre siempre tiende al orgullo. La depresión ha llevado a personas al suicidio, entre ellos cristianos. Aunque me caben algunas dudas sobre esto, pero lo voy a tomar tal como son las noticias. Y varios eran pastores. En Estados Unidos han llegado a suicidarse 3 pastores en 30 días, allí por diciembre de 2013, por allí está la noticia, por la carga emocional y espiritual que viven. Ahora también entiendo que hay un problema, hermano, y hay un problema en que con este movimiento que se ha hecho hoy, de que un hombre sea el que tenga que llevar adelante congregaciones de 4.000, 5.000, 6.000 personas, y sea la cabeza, y sea el visible, y sea el superhombre, eso lleva a la ruina a cualquier hombre. Por eso es que siempre insistimos en que necesitamos ser varios para trabajar, para que la carga no la lleve una sola persona. No tengo ganas de suicidarme yo. No tengo ninguna gana. Y el suicidio, como me dijeron en estos días, el suicidio es más miedo a vivir que a morir. Las personas tienen miedo a vivir más que a morir. Yo quiero vivir porque no quiero perderme el final. Quiero llegar al final de mi vida y haber visto el final, haber visto lo que Dios tenía para mí. Quiero verlo cumplido en mi vida. Así que no tengo ninguna intención. Cuando la depresión, hermanos, golpea de cerca nuestras vidas o nuestra familia, es cuando parece que nos quedamos sin respuesta. Tantas personas que conocemos que están pasando por estos valles de depresión y lo único que podemos hacer es orar y buscar respuestas en la palabra de Dios, que es la única que tiene respuesta. Los psicólogos no tienen respuesta, hermanos. Los psiquiatras menos, porque te empastillan de tal manera que después parece que salieras de la depresión y te metieras en la drogadicción. Pueden ser paliativos, pero nunca es una cura. Es lo único que no sostiene en medio de las enfermedades o en medio de los tiempos críticos, es la palabra de Dios. Es Dios y su palabra. Es lo único que nos sostiene, hermanos. Es lo único que me ha sostenido. Y yo les voy a contar ahora, les voy a abrir mi corazón a través de lo que les voy a decir. En la Biblia encontramos a varios personajes que transitaron por momentos de profunda angustia, tristeza, desesperanza y depresión. Veremos que Dios da respuesta a cada situación. Cuando vayamos viendo los personajes bíblicos que pasaron por los momentos más críticos, se van a dar cuenta ustedes de que en todos siempre hay una respuesta. Porque Dios nunca abandona a sus hijos. ¿Alguno se sintió abandonado por Dios alguna vez? Aun cuando sus hijos se sientan solos o desesperanzados. Les cuento lo siguiente. Pasé tiempos en que la tristeza, y esto soy yo, esto es Marcelo. Pasé tiempos en que la tristeza embargaba mi alma. Me sentía acorralado como en una cueva, no veía la salida. Todas las cosas me iban mal, y a veces trabajando en un parque, con una profunda angustia que me cortaba la respiración, caía de rodillas llorando por la desazón.
Estas son cosas que nadie las sabe, que se las estoy diciendo ahora. Presionado por los conflictos, las calumnias que oía de mí, la vergüenza de ver cómo los demás prosperaban y nosotros a veces no teníamos casi ni para comer. Ver a mi esposa y a mis hijos llorar por las cosas que pasaban y no entender por qué. No tener respuestas a tantos interrogantes. Ver a mis hijos, principalmente a mi hija, casi gritando de dolor: papá, quiero irme de esta ciudad, no aguanto más. Tener que mantenerme firme en lo que Dios me había mandado, a pesar de que mi alma se desgarraba por la presión que sentía que me hundía. Varias veces caí de rodillas delante de Dios, allí entre los árboles de un parque donde yo trabajaba, derramando mi alma porque no aguantaba más. Otras veces sentado en el cordón de la vereda, esto se lo he contado a mi esposa, sentado en el cordón de la vereda llorando porque todas las cosas parecían no tener solución o salir mal. Pero siempre se escuchaban o surgían las palabras que me alentaban, como si la voz de Dios se escuchara más allá del dolor. Siempre estoy contigo. Y nada puede separarte de mi amor. Y quiero leer con ustedes esto, hermanos, porque esto, hermanos, nos alienta muchísimo. Romanos capítulo 8. Y ténganlo en cuenta, por favor. Tengan en cuenta esto, anótenselo como si fuese una espada para defenderse ante la adversidad. Romanos capítulo 8. Fíjense ustedes, hermanos. Verso 35 en adelante. Romanos 8, 35, página 1326. Dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjese la pregunta que hace Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambruna? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti se nos mata todo el tiempo. Es decir, constantemente estamos confrontados con la muerte. Mayormente está hablando Pablo de sí mismo, que constantemente estaba siendo perseguido por lo de la ciudad, perseguido por lo del campo, perseguido por lo de su pueblo, perseguido por los gentiles, llevado a la cárcel, con frío. Bueno, en algún momento vamos a leer todo lo que Pablo pasaba. Dice: fuimos estimados como ovejas para el degolladero. Verso 37. Haciendo una respuesta a la pregunta del verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice: al contrario, en todas estas cosas somos más que victoriosos por medio del que nos amó, porque he sido persuadido, es decir, Dios ha cambiado mi opinión, de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobernantes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. ¿Amén? Amén. Miren ustedes, si no tenemos aliento, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y no es, hermanos, que no intenten separarnos, pero su amor es el que nos mantiene aferrados. No somos nosotros que nos aferramos a Él, Él nos mantiene aferrados. Él no nos suelta, hermanos. Él no nos suelta. El problema es que permitimos que la desesperación comience a dominar y la desesperanza nos lleva a pensar que Dios no responde. Y es ahí donde comenzamos a tomar decisiones equivocadas
cuando nosotros oramos y oramos y oramos y no tenemos una respuesta, porque nosotros nos apresuramos a querer tener respuesta. Sin embargo, en la Biblia constantemente, la Biblia nos está diciendo pacientemente, esperé a Yahvé. Con paciencia, esperé la respuesta de Dios. Porque lo primero que Dios va a tratar con nosotros es paciencia. Es lo primero que Dios va a tratar con nosotros. Paciencia. Ténganlo en cuenta. Es algo que en el día que estamos viviendo hoy, en la cultura que estamos viviendo hoy, del ya, del todo ya, no lo aprendemos. Este mundo no te lo va a dar, porque este mundo cada vez te va arrebatando más la paciencia. Entonces la gente se pone impaciente. Si no, fíjate, dos personas que están esperando en un semáforo, una se baja y le pega un tiro al otro. Fíjense si hay paciencia. Ya no hay paciencia ni tolerancia. Pero Dios, al contrario del sistema que ya venció, Dios venció este sistema, venció este mundo, al contrario de este mundo, ¿qué hace Dios? Nos pide que seamos pacientes. Y cuando nosotros perdemos la paciencia, ¿qué hacemos? Comenzamos a tomar decisiones equivocadas, decisiones apresuradas, haciendo lo indebido, lo cual en la gran mayoría de las veces es pecado lo que hacemos. Porque hemos cometido. El primer pecado es no haber esperado en Dios. Estar enfermo, triste o deprimido no es pecado, hermanos. No es pecado. Pero las malas decisiones sí son pecado porque erramos al blanco. Toda mal decisión que tomemos, erramos al blanco. Por eso es pecado. Porque errar al blanco, la palabra errar al blanco, que es amartía, significa eso, precisamente. El pecado es haber errado al blanco. ¿Y qué es errar al blanco? Es no dar con lo que Dios quería que nosotros, no dar con lo que Dios tenía para nosotros. En la Biblia, muchos personajes pasaron horas y días angustiosos y oscuros, de donde parecía que nunca saldrían. Pero hay una persona que es la primera que vamos a tocar en esta tarde, noche. Es la primera que vamos a tocar. Y la persona que vamos a ver es precisamente el Señor Jesús. Y ustedes dicen, ¿Jesús pasó momentos de angustia? Sí, Señor. Terrible momento de angustia. Tan angustioso fue que quedó perplejo, quedó paralizado. Fíjense ustedes. Vamos a ver, porque es la primera persona que vamos a ver en la Biblia. Vamos al capítulo 26 de Mateo, por favor. Está apenas a horas de la crucifixión. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 26, verso 36 al 39. Y después vamos a Marcos, porque quiero mostrarles los dos detalles, los dos evangelistas que muestran detalles de este momento, hermanos. Mateo capítulo 26, verso 36 al 39. Fíjense ustedes, dice en la página 1126. Entonces Jesús llega con ellos, es decir, con sus discípulos, a un lugar llamado Getsemaní, que es un huerto al lado o pegado en el mismo monte de los Olivos. Y dice a los discípulos, sentaos aquí mientras voy allá y oro. Esa iba a ser, por decirlo así, la última oración antes de la cruz. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dice, una tristeza, fíjense ustedes hasta qué punto, ¿no? Una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma, como envolviendo la oscuridad en su alma. ¿Ve? Dice,
quedaos aquí y velad conmigo. Dice, y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo, oh Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Y vayan conmigo, por favor, a Marcos, capítulo 14. La misma escena, el mismo momento. Pero Marcos se encarga de tomar nota de lo que Jesús está viviendo en ese momento. Les dije Marcos 14, 33 al 34. Dice, y toma consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y comenzó a quedarse estupefacto, es decir, perplejo, y a angustiarse. Y les dice, una tristeza mortal sobrecoge mi alma, esperad aquí y velad. Miren, la palabra estupefacto expresa una intensa emoción, mezcla de asombro y horror, porque a pesar del conocimiento de su obra de redención, porque recuerdan ustedes que mientras estudiábamos Marcos, que varias veces, creo que 3 veces por lo menos, les dijo a los discípulos que debía ir a la cruz. Pero en ese momento en que está de rodillas orando, se revela delante de él esa hora tan horrenda de la cruz. Se terminó de revelar en su alma el horrendo significado de su muerte, lo que produjo el asombro y la subsecuente angustia y tristeza. Es como estar delante de él revelándose el horror de la cruz, lo que él tenía que vivir en ese momento. Comenzó a angustiarse, dice, es un sentimiento de molestia extrema, como de encontrarse desvalido, como quien es arrancado del hogar paterno, como si a un niño viniera alguien y lo arrancara del hogar y se lo llevara para que nunca más pudiera ver a sus padres. Ese es el sentimiento que tenía, los sentimientos que Jesús tenía antes de llegar a la cruz. Pero observen esto, ¿cómo y por qué razón pasó por la cruz sabiendo lo que le esperaba a Jesús? Porque tenía un objetivo puesto delante de él, que le producía gozo a pesar de la cruz. El problema, ¿saben qué es? Que nosotros perdemos la esperanza o nos desesperamos en los momentos críticos de nuestras vidas, en los momentos más oscuros, porque no logramos ver por delante el plan de Dios. No logramos verlo. Pero Jesús, fíjense ustedes, vayan conmigo por favor a Hebreos capítulo 12, y ahí nos va a mostrar ¿qué es lo que Jesús, por qué Jesús pasó por la cruz sabiendo el momento angustioso, pero tenía un objetivo, tenía algo puesto delante de él? Hebreos, capítulo 12, verso 1 al 3. Vamos por parte con esto, dijo el carnicero. Vamos por parte y vamos a terminar con esto hoy. Pero prestemos atención, porque cuando el escritor a los hebreos nos muestra lo que pasó a Jesús y por qué lo pasó, nos muestra también a nosotros, nos da detalles también a nosotros que nos alientan para poder pasar también por los momentos angustiosos. Dice en Hebreos capítulo 12, verso 1, comenzando: por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, es decir, cuando ustedes ven en el contexto, ustedes ven el capítulo 11, ustedes van a ver la cantidad de testigos que por fe pasaron las tribulaciones que pasaron,
pero con los ojos puestos adelante, con los ojos puestos en aquel que los había llamado a pasar por eso. Entonces dice, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, para eso tienen que leer el capítulo 11 para ver la cantidad de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia. Hermanos, ¿cuál es el pecado que nos asedia? Que nos acecha como si fuera una jauría, que nos estorba como si un corredor va corriendo y de pronto una jauría de perros vienen a estorbarlo, a molestarlo en el momento de su plena carrera para que tropiece y caiga. ¿Cuál es esa jauría? ¿Cuál es el pecado que nos asedia? La incredulidad. La incredulidad es el pecado que constantemente nos asedia. La duda. ¿Por qué? Porque hay momentos en que dudamos de si estamos yendo por el camino correcto, dudamos de Dios, dudamos de su palabra, dudamos de un montón de cosas. Pero dice, desprendiéndonos de eso, dice, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Tenemos una carrera por delante, queridos hermanos. Hay una carrera que correr. Puestos los ojos, ¿en dónde? ¿Dónde vamos a poner los ojos para correr esta carrera de la fe? ¿Dónde los vamos a poner? En el mundo, en este sistema, en lo que queremos de este mundo. No podemos poner los ojos acá. No podemos. Nuestros ojos, cuando corremos la carrera de la fe, lo tenemos que poner donde está el autor y consumador de la fe, en los cielos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que nos hace correr esta carrera de la fe, el cual, fíjense ustedes, observen, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciando el oprobio, es decir, la vergüenza, la afrenta que viviría en la cruz o por medio de la cruz, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Y cuál es el gozo? ¿Quién es su gozo? Isaías 53 dice, verá descendencia, verá simiente. Somos nosotros su gozo. Porque nosotros estábamos en su mente y en su corazón y por nosotros estaba sufriendo la cruz, pero por nosotros, que nosotros le producíamos el gozo por el cual quería pasar la cruz. En un momento dijo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. En un momento él dijo, si fuera posible pasa de mí esta copa, no quiero pasar por la cruz. Pero no, en otro momento dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y la del Padre. El Padre le hizo silencio, hermanos, porque no le respondió nada, porque el Padre ya le había dicho que tenía que pasar por la cruz. ¿Y quiénes somos? Su gozo, nosotros, la restauración de todas las cosas. El volver todo este sistema perverso, eliminar todo este sistema perverso para volver al original que hubo allí en Génesis 1:1. Pero Él es el que restaura todas las cosas, el que une los cielos y la tierra, el que está uniendo todas las cosas. Ese es el gozo de Él. Porque a través de eso Dios está uniendo todas las cosas. Entonces había un gozo puesto delante de Él. Por eso estaba viviendo ese momento y lo pasaba. Y estaba dispuesto a pasarlo. ¿Por qué? Porque había gozo delante de Él. Sabía, entendía, creía y confiaba en que el Padre lo sacaría de ese momento y lo llevaría al punto que dice que se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces ahora nos dice a nosotros, hermanos, considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis en vuestro ánimo desanimándoos. No se desanimen, consideren constantemente a aquel que soportó la contradicción de los pecadores. Dice, aún no resististeis hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, aún no resistimos hasta la muerte. ¿Qué está diciendo? Aún no llegamos hasta la muerte
combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado, dice, la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Cuál es la exhortación que se nos dirige? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Entonces significa que hay cosas que suceden en nuestras vidas que son para disciplinarnos, hermanos. Hay cosas que pasan en nuestras vidas que son para disciplinarnos. Y no siempre es porque nos hayamos portado mal. No, hermanos. A veces porque necesitamos ser corregidos, disciplinados, encaminados, puestos en línea. Y no necesariamente es porque nos hemos portado mal. Pero tenemos que observar si la disciplina es porque nos portamos mal o la disciplina es para corregir nuestras vidas. Pero de una o de otra manera Dios no lo desecha. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No te desanimes cuando seas reprendido por Él. ¿Que entonces hay momentos en que Dios nos reprende? Claro que sí. Y dice, no te desanimes cuando seas reprendido por Él. Avanza, sigue adelante, porque adelante está lo mejor. Adelante de tu vida está lo mejor. Porque Dios te está corrigiendo, te está disciplinando, te está encaminando para darte lo que Él quiere darte. De otra forma no te lo puede dar, porque se desharía en tus manos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si no sos azotado por Dios, entonces sois bastardo. Miren, permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Fíjense, y da un ejemplo. Pero si os quedáis sin disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, gloria a Dios, porque si estoy siendo disciplinado, si estoy siendo azotado por alguna causa, soy hijo de Dios. Porque el mundo ya recibirá su castigo, pero nosotros, dice el apóstol Pablo allí en Romanos, en 1 Corintios 11, dice que nosotros vamos a ser educados para no ser castigados con el mundo. Somos diferentes, no mejores, somos diferentes porque el Dios de los cielos es el que vive en nosotros. Dice, además nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No seremos mucho más dóciles al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía, pero Él para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Observen el verso 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. ¿A quien le gusta en el momento de ser disciplinado? Ser disciplinado, nadie. Entonces no es causa de gozo el ser disciplinado, pero tiene sus resultados, hermanos, miren. Dice, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. En el próximo domingo vamos a ver que esto se repite, esto Pablo lo toma del capítulo 5 de Job y del capítulo 3 de Proverbios, para que veamos que esto no lo inventó Pablo. Pablo lo tomó del antiguo pacto y lo colocó en el nuevo pacto porque es aplicable para la iglesia y es aplicable para nosotros. Y esto es así, hermanos. Pero demos gloria a Dios, aunque muchas veces nos sintamos tristes o nos sintamos deprimidos, demos gloria a Dios porque para algo Dios ha permitido esto en nuestras vidas. Para algo ha permitido lo que está permitiendo en tu vida, porque un día, como lo vamos a ver más adelante, servirá de consuelo a otros.
Pero eso no te da derecho a meterte en líos, a meterte donde no debes. Porque después las consecuencias que se pagan son durísimas. Si prestamos atención a lo que Dios nos dice, vamos a evitar un montón de problemas. Llegamos hasta aquí. Y el próximo domingo continuamos con otros personajes bíblicos que vamos a ir viendo. Simplemente vamos a ir tocando algunos momentos, nada más, no vamos a ir tocando toda la vida de los personajes. Pónganse en pie, por favor, y oramos. Y oramos también por todos aquellos que nos acompañan por medio de internet, por medio de Facebook, para que si alguno también está pasando momentos críticos difíciles y nos está escuchando o va a escuchar esto, que también podamos orar para que sean fortalecidos y pueda comprender las cosas que pasan en nosotros no son para muerte, sino para vida, hermanos. Oramos. Papá maravilloso, gracias por este momento dulce y precioso. Gracias por permitirme, Señor, alentar a mis hermanos, alentar a las personas por medio de tu palabra bendita. Ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a entender lo que estás haciendo, Señor. Aunque en el momento no lo podamos entender, por lo menos podamos estar afirmados para que un día lo entendamos. Gracias, Señor. Gracias porque las cosas que nos pasan en nuestras vidas, sin duda, nos sirven, porque de otra manera no podríamos hablar ciertos temas. Y vamos a ver, Dios mío, cómo has tratado en la Biblia con cada uno de aquellos siervos tuyos que pasaron momentos críticos. Con todos tuviste un trato, a todos les diste una victoria y a todos les diste una palabra. Alabo tu nombre, Señor, porque a todos nosotros, en los momentos críticos y después de haber pasado los momentos críticos, saldremos de esa crisis con una palabra. Una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo. Una palabra, Dios mío, que alentará corazones y vidas. Señor, ayúdanos a permanecer siempre en el centro de tu voluntad, a pesar de los momentos críticos y difíciles que podamos vivir. Señor, si hay personas en este momento, Dios mío, que están entristecidas por la razón que sea, te ruego, Dios mío, que quites de esa zona de tristeza, Señor, al hermano, o quizás a una persona, Dios mío, que por primera vez esté escuchando. Señor, y vos, Dios mío, podés tratar con él, con esa persona, y liberarla de esa depresión, de esa tristeza que está viviendo, Señor. De esa desesperanza. Señor, las personas se suicidan, no porque quieren suicidarse, sino porque quieren quitarse el problema de encima. Señor, pero clamamos en tu presencia, Dios mío, para que si alguien está decidido a suicidarse pueda desistir, lo hagas desistir de esa situación, lo hagas desistir de eso, porque sí sabemos que es más difícil vivir que morir, Señor, pero la cobardía es precisamente una de las causas por las que no queremos vivir. Señor, clamamos en tu presencia porque vendrán tiempos de luz, de claridad, tiempos en que nos ayudarás y nos enseñarás para que podamos enseñar a otros. Gracias, maravilloso Papá, por tu gran amor y tu misericordia. En el nombre precioso y dulce de Jesús encomendamos tu iglesia en tus manos y todo aquel, Señor, que pueda ser alcanzado por esta palabra, que pueda comprender, Dios mío, que los planes que vos tenés son de vida, son para bien y no para mal. Gracias, maravilloso Papá, porque somos fortalecidos a través de tu dulce palabra. En el nombre de Jesús. Amén.